Hablaremos esta noche de la brújula. Antes de la invención de la brújula, la observación del vuelo de las aves era muy importante para los marinos y por eso, en travesías largas y peligrosas, embarcaban siempre aves, principalmente cuervos, que se soltaban para observar si se estaba cerca de tierra o no. Si los pájaros quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias. Pero si salían disparadas para determinado rumbo, seguramente hacia allí había tierra. Perfecto. En las historias míticas aparecen algunas brevísimas historias muy interesantes. Miren, encerrado Noé dentro del arca y, bueno, deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban. Queriendo los argonautas, primera pequeña historia. Segunda, queriendo los argonautas asegurarse de su ruta en medio de las rocas cianeas, soltaron una paloma. Pero en realidad lo hicieron no para saber si había tierra cerca, sino para ver qué sucedía si alguien pasaba entre esas rocas. Esas rocas, las cianeas, también llamadas las implégadas, tenían fama de que se estrechaban cuando un barco pasaba entre ellas. Había como un estrecho entre ambas rocas. Y decían que si pasaba un barco, las rocas empezaban a acercarse hasta que aplastaban al barco. Entonces, ¿qué hacían los astutos argonautas? Pues muy sencillo. Largaban una paloma y entonces primero veían si era cierto esto. Hacían pasar la paloma en lugar del barco. Pero además, suponiendo que fuera cierto, una vez que aplastaban a la paloma las rocas, cuando se iban abriendo, pasaban ellos. Ellos pasaban, porque suponían que hasta que no se abrieran del todo, no podían volver a cerrarse. Como supone cualquiera que es noticiado acerca del funcionamiento de las implégadas. ¿Cómo van a funcionar si no así? Mire, cuando se están abriendo, usted pasa y hasta que no se abre del todo no se vuelve a cerrar. Eso lo conjeturo yo como mecánico que soy. Sí, dio mucho portón automático. Otra historia. Las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Floke dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de 3 cuervos que tenía a bordo. El propio dios Odín seguía a sus cuervos, que se llamaban Toig y Munen, cada vez que embarcaba. En realidad los tenía siempre en el hombro, sentado en su trono. El dios Odín estaba ahí, hacía fiaca con estos 2 cuervos, uno a cada lado. Y los cuervos le alcahueteaban todo lo que él no alcanzaba a ver desde allí. Se levantaban, espiaban, volaban, y decían, más allá del horizonte hay un océano que bla, bla, bla. Está bien, decía Odín, y se quedaba piola. Dicen que en China se gestó un invento que vino a servir para certificar los rumbos. Y ya hizo inútiles los cuervos, palomas, etc. En el reinado de Chongwang, allá por el siglo XI antes de Cristo, parece que se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre hacia el sur. En el 6º año de su reinado, según refiere la crónica, Chongwang recibió la noticia de que sus embajadores en un apartado reino extranjero, el de las tribus Yue Chang, habían llegado con regalos para rendirle homenaje. El emperador dio orden de que los embajadores fueran conducidos a la corte y de que les tributaran grandes honores. Luego de la entrega de los regalos, parece que los viajeros estaban en duda acerca del camino que tenían que emprender para regresar. Entonces, un tal Chou Kung, tío del emperador y segundo hombre en importancia del imperio, le regaló 5 carros provistos de un artilugio que señalaba hacia el sur. Se los llamaba precisamente así, carros que señalan
al sur, Chinanku, para nuestros amigos que conocen chino. Voy a ir un día de estos a lo del chino que tiene su supermercado al lado de mi casa y le voy a decir Chinanku Cuídese. para ver si efectivamente quiere decir carro que señala al sur. Lo peor es que esto ya lo hice. No con el actual chino, sino con otros chinos anteriores, de otras dinastías. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué? Me aseguraron que nada de lo que yo les decía tenía significado alguno. Les dije muchas palabras, que ahora no recuerdo, pero les dije palabras. Yo estaba escribiendo en ese entonces Bar del Infierno, y entonces se me había ocurrido el chiste de nombrar a las cosas con traducciones de nombres chinos. Bueno, por ejemplo, Chinanku, que significaba carros que señalan al sur, siendo que el tipo era carrero. A un jardinero le puse un nombre que, según creía yo, significaba montón de tierra. Y no era. Consultad a los chinos, ni siquiera me dijeron que no eran. No me dijeron palabra alguna. Como si no solamente no tuvieran significado las que yo les proponía como perteneciendo al idioma chino, sino tampoco las que yo les decía en mi calidad de vecino. Así que, o estos tipos no eran chinos, Sí, bueno, pues, pero o no claro, tenían ganas de revelar el secreto de su idioma a personas de otros países, Sí. o yo pronunciaba mal. Las tres cosas puede ser. También las tres cosas juntas. Y vio que no es lo mismo del chino del continente que... No es lo mismo un chino ponerle de de un Taiwán. supermercado que de una tintorería. No, No es señor, esos son los japoneses. Hay varios indicios de que ciertamente se habían inventado aparatos por el estilo, si no por el propio Chou Kung, al menos por algunos de los soberanos antiguos. El filósofo Cui Kutzi, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, cuenta también que en el pueblo de Chong se empleaban carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Curiosamente, al menos en las crónicas, el uso de cierta brújula terrestre era terrestre. Quiero decir, no había aparecido todavía ninguna clase de brújula para los barcos. Eran todos carros que señalaban al sur, pero no se usaba en los barcos. En un relato chino de la historia de este invento, se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos, vio cómo es la gente, hasta que se lo reconstruyó por vía del astrónomo Chang Hong, que murió en el 159 ya después de Cristo. Y dan una explicación del mecanismo que no conforma a nadie. ¿Por qué? Porque no se entiende, es difusa. Parece que se trataba de una máquina consistente en ciertos engranajes que probablemente registraban los movimientos del eje de un carro de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección, cualquiera que fuese la que llevaba el carro. Efectivamente, es una explicación difusa. Se asegura que los chinos, cuando empezaron a usar este aparato para la navegación, le rendían a sus brújulas una especie de culto religioso. Quemaban continuamente, delante de las agujas, unas pastillas olorosas. ¿Cómo me gustan las pastillas olorosas? Qué raro. Para quemar delante de la brújula. ¿Y eso es un culto religioso, dice usted? No lo sé. Pero cada vez que venden pastillas olorosas, siempre se confunde con la religión en estos tiempos que corre ahora. Bueno, ¿no? sí. Algunos que serían como inciensos. Claro, Sí, sería algo claro. así. Algo así. Uno habla de un eclipse de luna y ya le meten una pastilla olorosa o una vela o alguien que cambió de religión. Bien. También acostumbraban los chinos a echar de cuando en cuando al mar una especie o unas especies de medallas de papel dorado y a veces unas góndolas hechas también del mismo papel con el objeto de tener propicias a las agujas. Porque veo cómo son las agujas de la brújula. Si se rechiflan, le señalan siempre rumbos adversos. Bueno, no lo sé. Bien. Los persas y los turcos llamaron a la brújula Kesle Numa. Kesle Numa.
señalaba la posición en que se ubica la cava para volverse hacia allí al hacer sus operaciones. Muy difícil que la brújula quede atraída por la cava. Pero, bueno, algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses conocieron el uso de la brújula y que la usaron lo mismo que los griegos. El padre Kircher, nada menos que nuestro amigo Athanasius Kircher, y también el padre Pineda, han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada, de cuya propiedad se servían sus marinos para ir a la tierra de Ofir, aquella tierra donde hacían cosechas de mirra y de otras sustancias preciosas. Tanto como su invención, también se discute acerca de quién la llevó a Europa occidental, a la brújula. Los franceses pretenden que su poeta provenzal Gaillard la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII, que la había llamado Marinette. Bien. Otros dicen que Marco Polo o Paulo Véneto llevaron el invento de la China allá por el año 1295, en donde, como se ha dicho, se suponía que su uso ya era antiquísimo. Lo más fundado parece ser que un señor llamado Juan de Gois, natural de Positano. Positano, un lugar que he tenido la suerte de visitar, cerca de Amalfi. Parece que este fue el que perfeccionó la brújula allá por 1302. La llamó la rosa amalfitana, justamente. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de esa fecha. Juan de Gois, para adular al duque de Anjou, que entonces era el rey de Nápoles, puso en la punta de la aguja una flor de lis que constituía el escudo de armas de la familia del rey. El duque de Anjou, agradecido, hizo levantar, no en Positano, sino en Amalfi, una estatua de Juan de Gois, que, como no podía ser de otra manera, señala el norte con su dedo. ¿Pero cómo? Bueno, claro. Señalar el sur y señalar el norte es lo mismo. Claro. Si yo quiero saber para dónde queda el norte, le pregunto a usted dónde queda el sur y voy para el otro lado. Bueno, sí. ¿Y con el dedo, es preciso el dedo? El dedo, si es el de Juan de Gois, posiblemente. Pero en general siempre, para la brújula, ¿qué tal? Sí. Se usan siempre agujas de metal y no dedos. Sí, no, claro. Imagínese una brújula de dedo. El dedo más bien es para dirigir tropas, para indicar el espíritu determinado que uno tiene para algo. Cuando uno quiere decir, lo hace con el dedo. Sí, hay En cambio se dice, vamos, adelante, y con una aguja de brújula. No. Parece un poco lechuguino usted. ¡Ay, síganme! Ya lo dijeron eso, además. Sí, bueno. Señores, hemos ido a buscar tangos de brújula. De No brújula. hay, No hay, evidentemente. No hay, salvo uno que se refiere evidentemente al carro chino, y es un tango cuyo título es Sur. Evidentemente se trata de un tango sobre la brújula, y no como pretenden por ahí los de la Academia del Lunfardo, que dicen, ¡ay, tango de barrio, qué sé yo! Paredón y después. Paredón y Pero después, si dice misterio San de Juan. adiós, ¿qué es la brújula, señor? San Juan y Vueldo Antiguo. Ah, sí, nunca entenderé esa frase.